Hola, mi nombre es Juan Pablo Sánchez Guerrero y en este video les hablaré sobre las partes y territorios de México, además de la estructura que tiene en tanto política. Y como primer punto, eh, el territorio mexicano tiene una extensión de 4.925.283 kilómetros cuadrados, referente a las 24 provincias y a la capital. México limita el norte con Estados Unidos de América y al sureste con Guatemala y Belice. La extensión con Norteamérica es un aproximado de unos 3.234 kilómetros. Más sin embargo, en el sureste con Belice y Guatemala, y su territorio es de aproximadamente 1.179 kilómetros. Y esto es bastante interesante, ya que la propia Constitución de México ha elaborado ciertos artículos, como lo es el artículo 42 de la Constitución de los Estados Unidos de México. Este artículo habla sobre el territorio nacional y lo que le pertenece a la federación. De igual manera, todo aquello que esté sobre el suelo y sobre el agua. Claro, antes mencionar que lo que pertenece a México, y igual manera hasta el artículo número 43 de la Constitución mexicana, que habla sobre las partes integrantes del Estado como tal. Y son los diferentes estados: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas. En el artículo 40 dice: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo que los Estados Unidos de México. También es importante hablar sobre el Congreso de la Unión, que es un órgano depositado en el Poder Legislativo Federal de México, que este se conforma por una asamblea general entre el Senado. La Cámara de Diputados está compuesta de 500 diputados y 128 senadores. Y estos no solo son personas que son elegidas como tal, como representantes, sino que también forman parte de un partido político aquí en México. Bueno, según datos del INE, Instituto Nacional Electoral de México, existen 10 partidos políticos competentes en la nación, los cuales son los siguientes: 1. Partido Acción Nacional; 2. Partido Revolucionario Institucional; 3. Partido de la Revolución Demócrata; 4. Partido del Trabajo; 5. Partido Verde Ecologista de México; 6. Movimiento Ciudadano; 7. Morena; 8. Partido Encuentro Solidario; 9. Redes Sociales Progresistas y 10. Y bueno, para el Poder Ejecutivo se le deposita el ejercicio del Supremo Poder a un solo individuo, que es el presidente del Estado. Esto pues es sometido a una votación. Y bien, tanto el Poder Judicial como los otros dos poderes se rigen por un tipo de gobierno. El gobierno que actualmente se maneja en México es el presidencialismo, sobre la actual reforma, que es la democracia y el federalismo. También se rige por un artículo. Este artículo es el número 40 de la Constitución mexicana, que dice: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, demócrata, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos. Bueno, y para esto les quiero mencionar quiénes son los titulares de estos poderes. El titular en el Poder Ejecutivo actualmente es nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente de la Cámara de Diputados es Dulce María Sabris Riancho. El presidente de la Cámara de Senadores es Eduardo Ramírez Aguilar. Y el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es Arturo Saldívar Celdo de Carrea.
Y bueno, todos estos servidores públicos sirven a la nación y hacen que pues se rijan las políticas que hay en México, pero tanto es así que queremos llegar a una soberanía, pero no tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces esa es la pregunta, si realmente México es soberano. Y bueno, para entender más lo que es la soberanía, eh, bien es tener un ejemplo a darles, que es sobre la intervención de Inglaterra en México. En su momento México no tenía, bueno, la buena economía como la tal Inglaterra, que ella pues quiso establecer vínculos con México para tener mano manufacturera dentro del país, ya que pues su comercio y exportación a México era mucho más barato, era todo más eh, fácil de comercializar, y aparte porque México tenía una riqueza mineral muy grande, entonces quería tener esta parte Inglaterra para así pues constituir a la nación. Por lo tanto, podemos decir que México no se considera como un país soberano, ya que pues no tiene esa capacidad de tomar decisiones propias para su propio país y alcanzar naciones internacionales. Solamente lo ha constituido con Estados Unidos, que pues es vecino, pero no ha tenido la capacidad de tener estas decisiones a bien para tener un crecimiento más tanto económico como es político en otras regiones. Por otro lado, también existe el monopolio de la fuerza. Es así que el ejército de nuestro país tiene permanece y se regirá en todo momento por la estricta observación respecto a los derechos humanos. La Marina tiene que ser el conjunto de obligaciones que le impone servicio al personal de la Armada en virtud de la jerarquía que da servicio al pueblo. Ahora la Fuerza Aérea, dando que la guerra es su función primordial de las Fuerzas Armadas. Esto pues no tiene tanto llamado hacia la población. La policía regula por 55 procedimientos sistemáticos de operación, bueno, ya sean los operativos, las infracciones, prevalizaciones, custodia, y por último la Guardia Nacional, que esta fue puesta en vigor apenas hace unos años por el Poder Ejecutivo, ya que solamente se dedica a tareas de seguridad pública. Bueno, les leeré un artículo que trata sobre este monopolio de fuerza, que es el artículo 129 de la Constitución mexicana, y dice: el tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exactas conexión con la disciplina militar. Y bueno, se preguntarán quiénes se capacitan para atender a este personal, a estos pues representantes que nos dan tanto la seguridad y también nos dan pues las obligaciones y derechos que debemos de tener. Bueno, pues también existen las instituciones burocráticas. Ejemplo, pues pueden ser las instituciones como los hospitales, tribunales, iglesias, escuelas, ejército y las empresas mismas, ya sean públicas o privadas. Es así como se forma la organización en nuestra nación mexicana. Y en conclusión debo decir que me parece muy interesante la forma de organización de una nación, y más a detalle la de nuestro país, que a pesar que tiene muy buena organización y da estos datos a sus ciudadanos, pues no se aplica debidamente, ya sea por cuestiones como la corrupción o cualquier otra. Pero también sabemos que debemos hacer unos cambios estructurales en nuestra vida para cambiar esta secuencia y hacer que nuestro país crezca y pues no sea como lo queremos, como un país soberano, y pues igual no hacer nuestros cambios coyunturales, como lo decíamos en las clases, que son pequeños cambios que no nos ayudarán mucho, sino hacer grandes cambios para pues hacer de este país un país demócrata,
pues responsable, y sobre todo que tenga competitividad con otros países, y así pues crezcamos como personas también. Y bueno, este es todo por el video de la materia.